hablar de gozo. Pero pastor, el libro se llama Lamentaciones. Es irónico, ¿verdad? Que yo diga que voy a hablar de gozo cuando solamente el título del libro le da un mensaje. ¿Qué significa lamentaciones? Pues lamento, llorar, chillar, como usted quiera decirlo. Capítulo 3 del libro de Lamentaciones, versículo 17 en adelante. Me indica con un amén cuando lo tenga. Amén. Dice así la palabra de Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículo 17 en adelante. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatamiento, del ajenjo y del ayer. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por el privilegio. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. En el libro de Lamentaciones se presenta un cuadro muy triste, pero muy triste y caótico, donde vemos el sufrimiento a gran escala del pueblo de Israel por la causa de la desobediencia a Dios. Aunque era el pueblo escogido por Dios, se le habían entregado leyes, las cuales Dios desde un principio les dijo: si obedecieres a mis palabras, a mis mandamientos, yo los bendeciré, yo los prosperaré. Y les da una lista muy grande de tantos beneficios, bendiciones que Dios les iba a otorgar. Pero después les dice, pero si no prestas atención y no obedeces a mis mandamientos, también los voy a castigar. Y les da una lista de castigos también. Después les dice, tú escoges la bendición o la maldición. Pues este libro de Lamentaciones nos muestra que el pueblo de Israel escogió la maldición, consecuencia de la desobediencia. El profeta Jeremías fue uno de muchos profetas que predicaron de la importancia del arrepentimiento y sin el cual vendría castigo. A él le tocó ver este castigo, lo cual lo llevó a grandes lamentos. Por eso este libro que él escribió se llama Lamentaciones. O sea, el profeta Jeremías les dijo, si no obedecen a Dios, si no se arrepienten y le obedecen, vendrá esto, vendrá aquello. No lo hicieron y él fue testigo del castigo que Dios trajo sobre esta nación. En una parte, si usted lee el libro de Lamentaciones, menciona a Dios como hace la alegoría de que a Israel como una mujer infiel, como una mujer que se vendía, no ni se vendía, sino que pagaba para tener relaciones idólatras con las otras naciones. Hoy en día usted sabe bien que una mujer que se prostituye lo hace para ganar dinero. Le pagan para dar servicio sexual a sus amantes, a los hombres o mujeres que piden su servicio. ¿Verdad que es lo común? Pero Dios dice a Israel, no, tú ni siquiera te pagaron, tú les pagabas a ellos. Es triste ver cómo Israel dice, ahora te han dejado desnuda, avergonzada, y pasan junto al camino y se burlan de ti, de tu desnudez. Alegóricamente, así quedó Israel, como una mujer que pagó para idolatrar, para ser infiel a Dios, y quedó desnuda, destrozada. Sus hijos fueron muertos, sus hijas también violadas. Las mujeres encintas les abrían el vientre, les sacaban el bebé y lo estrellaban en las piedras, en la pared. Fue algo triste.
Entonces el profeta Jeremías, pasándose por las calles, miraba esa mortandad. Aquellos niños, dice, que en un tiempo tenían abundancia de comida, ahora su piel se había pegado a sus huesos. Aún las mujeres justas, mujeres de dinero, ya con el castigo que vino por su maldad, se comían a sus propios hijos. Esa era la situación de Israel. Por eso que el profeta Jeremías anda triste, anda llorando. Y por eso comienza, como leímos en estos versículos, leyendo, dice: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Pero en medio de esta circunstancia, en medio de esta desgracia, en medio de esta tristeza del profeta, vemos a un hombre que se mantuvo confiando y alabando a Dios. Amén. Por eso podemos llegar a este tema. Tenemos un Dios bueno. Amén. Amén. Tenemos un Dios bueno. No importan las circunstancias negativas que estemos viviendo. Dios es bueno. Amén. Dios es fiel. Amén. Y vamos a ver por qué. Por eso yo quiero hablar de dos principios muy importantes. Primero, Dios es bueno, aun cuando todo parezca contrario, aun cuando todo se vea nublado, aun cuando todo se vea negativo, aun cuando no pareciera que no hay esperanza, pareciera que estamos solos o estaremos solos. Por eso el profeta nos dice que él sabía esto, porque mire, hay momentos en la vida del hombre que parece que no hay paz y todas las cosas salen mal. Por eso el profeta dice: mi alma se alejó de la paz. No había paz, había turbación. Me olvidé del bien. No es que él se haya olvidado de hacer el bien, sino que de tanta maldad que había, el bien había huido de sus contornos. Por eso esa era la situación: maldad y falta de paz. Y él se sentía mal. ¿Por qué? Después dice el mismo versículo 17: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Estos momentos nos llevan muchas veces a confesar que ya no tenemos fuerza ni esperanza en Dios. A veces, mire, a veces es fácil decirle a la persona lo que tiene que hacer en momentos de crisis, en momentos de un problema, en momentos de una desilusión, en momentos de una desgracia. No, hermano, hermana, tenga fe. Hermano, hermana, Dios está con usted. Usted tiene que levantarse, tiene que confiar. En el nombre de Cristo reprenda esos malos sentimientos. Eso decimos y funciona muchas veces. Pero muchas veces no es tan fácil decirlo que vivirlo. Es fácil criticar a personas que están en situaciones caóticas. Pero cuando nos toca a nosotros vivir, experimentar eso mismo, entonces sabemos que las cosas no son tan sencillas. Amén. Por eso tenemos que tener consideración de la gente que padece alguna enfermedad, alguna dolencia, o está en una situación caótica, o está esclava de algún vicio. Porque solamente la persona sabe lo que ha sufrido, lo que le ha llevado a estar en esa situación. Por eso Jeremías se identifica con muchos creyentes, con muchos seres humanos que ya no tienen fuerza en el momento de la prueba, en el momento de la tormenta, en el momento de la enfermedad, de la dolencia, en el momento de la tristeza. Jeremías dice: yo también de ver todo esto ya no tengo fuerza. Y mi esperanza en Dios se está escapando. Le han salido alas y están despejando. Me está abandonando mi esperanza en Dios. Así se sentía el profeta Jeremías, de ver tanta desgracia por el castigo divino. Así se sienten muchas personas que ya tienen años, meses, días batallando con un problema, con una circunstancia negativa. Versículo 19-20 dice el profeta: acuérdate, hablándole a Dios, de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel,
Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Es bueno en medio de todas estas circunstancias, de esta situación, presentarnos ante Dios y decirle lo que sentimos. No es malo presentarse ante Dios derrotado. No es malo presentarse ante Dios negativamente. Mientras usted se presenta a Dios, no importa la situación miserable, desanimada que usted se encuentre, el hecho de que usted va a Dios a pedir ayuda, eso vale mucho. No nos debemos de presentar ante Dios para reclamarle, para apuntarle, para echarle la culpa a Él. No, mi hermano, no, mi hermana. Dios no tiene la culpa de nada. Dios solamente tiene la culpa de ser bueno, de bendecirnos, de darnos tantas cosas maravillosas. Si se puede decir que tiene la culpa, o sea, Dios no merece que nosotros le reclamemos. Tengamos cuidado de reclamarle a Dios, y más si usted y yo no estamos obedeciendo sus mandatos. Todavía peor la situación. Y aunque usted y yo seamos hombres de bien, hombres de Dios, mujeres de Dios, que estamos haciendo su voluntad, aún así no tenemos derecho a reclamarle a Dios. ¿Cuánto más menos tiene derecho el que anda en pecado, el que anda en esclavitud? Por eso debemos recapacitar en nuestro corazón esperando en Dios. Porque mire cómo se presenta. Acuérdate, Señor, de mi aflicción y de mi abatimiento. Del ajenjo, ¿sabe qué es un ajenjo, verdad? El ajenjo y la hiel son productos amargos. Entonces el ajenjo y la hiel siempre son simbolismo de amargura, de tristeza, de situaciones difíciles, de momentos amargos, de experiencias amargas. Lo tendré aún en memoria, o sea, no es algo que se puede olvidar, porque mi alma está abatida dentro de mí. 2 veces usa aquí el verbo abatir, abatimiento y abatida. ¿A qué significa eso? Imagínese usted cuando usted bate algo. Usted junta, por así decirle, el huevo, ¿con qué más lo junta? Con el tomate, con la cebolla, y después lo bate y lo deja bien mezclado. O a veces bien desordenado. Así mismo, ahí cuando dice abatir, lo que da a entender el profeta es que todos sus sentimientos y emociones estaban todas abatidas, todas revueltas, todas sin punta, sin cola. Estaba en una situación triste. Por eso dice que su alma estaba abatida, su alma estaba sumamente triste. Y a veces así nos sentimos. No importando lo que estemos viviendo o la fuente de nuestra tristeza o de nuestro dolor o de esa circunstancia negativa, el alma se tristece. Y tener un alma triste es feo. ¿Qué es tener un alma triste? ¿O qué es una persona triste? Una persona triste es aquella que todo lo ve negativo. No hay sonrisa en ella. No hay una luz de alegría. No hay contentamiento. Todo pesimista. Todo malhumorada la persona. Porque la tristeza le ha tomado control. Hace falta la paz. Hace falta la alegría. Hace falta el gozo. Ahora puede imaginarse el profeta Jeremías caminando por las calles de Jerusalén y mirando a este espectáculo tan triste de mujeres comiéndose a sus niños muriendo de hambre, de sed, muchachas ahí medias muertas, habiendo sido violadas, no por uno, por varios soldados caldeos, babilónicos, cuerpos ahí que dan de días ya pudriéndose. Así va el profeta Jeremías y decía, mi alma está abatida. Pero mire, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. ¡Wow! En medio de su tristeza,
en medio de su dolor, en medio de esa situación, él va a recapacitar en su corazón. ¿Qué es recapacitar en el corazón? Recapacitar en el corazón es hacernos un autoexamen si lo que estamos viviendo, sintiendo, practicando, hablando, pensando, está bien o está mal. Entonces el profeta en cierto momento dice, voy a recapacitar. Ahorita mis emociones están todas revueltas, están todas abatidas, están todas destrozadas. Pero estaré bien que esté pensando así, estará bien que me esté sintiendo así. Entonces dice, voy a meditar y voy a esperar. ¿Qué va a esperar? ¿Qué es lo que quería esperar? Él quería esperar en el único que puede ayudar en esas circunstancias difíciles. El único que nos puede ayudar es Dios. Amén. Dios es la solución para el alma abatida. Amén. Dios es la solución para cualquier alma que la paz haya huido de ella. Por eso él sabía, el profeta. Por eso, en segundo lugar, todo es por la bondad de Dios, mi hermano y mi hermana. Por eso podemos decir que aunque el profeta vivió ese momento y usted está viviendo el momento en el cual se encuentra o ha vivido o tendremos que vivir después, acuérdese, Dios es bueno. Amén. Tenemos un Dios bueno. Porque esta gente dice, pero ¿cómo puede ser un Dios bueno que permite eso? Recuerde, no fue culpa de Dios, fue culpa de la gente por no obedecer a Dios. Muchos hoy en día tratan, mayormente los ateos, desacreditar a nuestro Dios y decir que Dios no existe, o que algunos gnósticos incrédulos dicen que si hay Dios, es un Dios cruel que permite todas las desgracias del mundo. O sea, le echan la culpa a Dios de todo, de lo malo, pero de lo bueno nadie le da alabanza. Bueno, solo nosotros le damos alabanza, pero los críticos, los que están en contra de Dios por lo bueno que le ha hecho, no le dan alabanza. Le dan más bien alabanza al diablo, al hombre o a cualquier otra cosa, pero menos al Dios todopoderoso que nos creó y que es bueno. Cuenta la historia, viene a mi mente una historia de un hombre que le echaba la culpa a Dios. Le echaba la culpa a Dios. Un hombre que buscaba cualquier pretexto para poder echarle la culpa a Dios y presentar a Dios como un Dios malo. Y un día, en su amargura y su maldad, se encuentra un pastor. Y le dice, mira, tú que predicas un Dios bueno, un Dios de amor, mira cómo anda esto, y le presentó diferentes casos de la pobreza, de la miseria, de la desgracia del ser humano. Y aquel pastor se quedó callado, lo dejó que se deshogara, lo dejó que tirara toda su amargura, toda su incredulidad. Y ya cuando un momento llegaron junto a un lugar donde había una peluquería, y por cierto, este hombre andaba greñudo, y le dice, oye, ¿por qué no? Perdón, para conectar la historia, él era un peluquero, él era un barbero, como le quiera decir. Entonces en eso pasa unas personas con un pelo, ya sabrán, bien greñudos. Y les dice, mira, tú siendo el peluquero del barrio famoso, que haces buen trabajo, ¿por qué permites que esos greñudos anden en tu colonia, anden en tu calle? Y dice el peluquero, no, eso no es culpa mía. ¿Cómo que no? Si tú aquí tienes tu negocio, tienes que dar servicio, tienes que cortarles bien el pelo y hacerles el servicio. No, porque si ellos no vienen a mí, yo no les ayudo. Ellos andan greñudos porque quieren. Pero si vinieran a mí, yo les corto bien el pelo y andarían presentables. Entonces este pastor ahí aprovecha y dice, lo mismo es con Dios. Toda esa gente que tú dices que sufre, si buscaran de Dios, evitarían mucho sufrimiento. Pero como ellos no van a Dios, así como esta gente no viene a ti, Dios no es culpable. Así como tú no eres culpable de que haya muchos greñudos, tampoco Dios es culpable de que mucha gente esté en desgracia, esté en circunstancias negativas. Todo por el hecho
que el que se acerca a Dios encuentra la paz. Amén. El que se acerca a Dios Amén. encuentra el bien. El que se acerca a Dios encuentra la bendición. Amén. Por eso Dios no es culpable. Nosotros somos culpables. Porque Dios ya abrió las puertas para que lleguemos a Él. Ya Dios nos presentó el camino, que es Jesucristo, para llegar a Él. Y sí, vamos a tener sufrimiento en Cristo Jesús, pero es muy diferente al sufrimiento de una persona que no tiene a Cristo. Porque que recuerde, servir al Señor es cosa de valientes. Amén. El Señor nunca nos dijo que el seguirle, el buscarle y el seguirle íbamos a estar exentos de parar, de sufrir. No. Él dijo que el que le siga tiene que tomar una cruz. El que le siga va a estar dispuesto a ser bautizado de su mismo bautismo que fue la muerte. Que el que le siga tiene que renunciar a muchas cosas y sufrir por seguirle. El que le siga dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aleluya. Y mire cómo cambia el profeta. Versículos 22 y 23. Por la misericordia, pero mire, deje conectarlo desde el 21. Eso recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Y ahí es donde conecta lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que grande es la fidelidad de Dios? Por eso, mi hermano, mi hermana, no ha sido por nuestras obras que estamos, ha sido por nuestras obras que vienen a veces las desgracias, vienen a veces las consecuencias de nuestras malas acciones. Israel estaba sufriendo por su desobediencia. Y si usted está sufriendo, no todo el tiempo, pero algunas de las veces estamos sufriendo por nuestra desobediencia a Dios, por malas decisiones, por consecuencia del pecado. Por lo tanto, pero mire, aún así, no ha sido por nuestras obras que estamos en pie. No ha sido por nuestras obras que hoy estamos aquí. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos con vida? ¿Por qué podemos respirar? ¿Por qué cuando muchos han muerto y usted todavía está aquí vivo y en pie? ¿Sabe por qué? No es por su conocimiento, no es por su físico, no es por su economía, no es por su posición económica. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, porque dice, porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aleluya. Amén. Aunque había muertos en el tiempo de Jeremías, él y con otros todavía se estaban vivos. Unos murieron, pero otros no. ¿Y sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios, mi hermano, mi hermana, es algo diario que Dios da al ser humano. Sean buenos, sean malos, tengan a Cristo, no tengan a Cristo. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Amén. Amén. Imagínense cuántas misericordias Dios da todos los días. ¿Cuántos seres humanos somos en este mundo? El hecho de que hoy amanecimos vivos, respirando, es por la misericordia de Dios. Así como aunque ahorita está nublado, pero más al rato va a salir, vamos a ver el sol, es por la misericordia de Dios. Y es para todos. Hay que aclarar dos cosas. Las misericordias son para todos. Pero las bendiciones solamente son para los hijos de Dios. Amén. ¿Sabía usted eso? ¿Quiénes son los que merecen las bendiciones? Los hijos. Los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Y tratamos de obedecerle. Todos. O sea, cuando usted y yo nos levantamos,
juntamente con el vecino, el pariente, el familiar, aún el esposo o la esposa que no es creyente, que no es cristiana, que no tiene a Cristo, ambos recibimos la misericordia de Dios. Amén. Pero la bendición de Dios es otra cosa. La bendición de Dios solamente es para sus hijos. No para los que no tienen. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? A todos los que creen en Cristo Jesús y lo han aceptado como Señor y Salvador. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, les dio la potestad Dios de ser hechos hijos de Dios. Y todos los que rechazan a Cristo o que no tienen a Cristo en su corazón no son hijos de Dios. Así está sencillo. Todos somos criaturas de Dios, pero de ese grupo, un grupo solamente son hijos y otros quedan ya en el papel de criaturas. Nosotros ya no somos criaturas de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Por eso también es doble razón por qué dar gloria a Dios. Todos los días tenemos misericordia de Dios. Y también como hijos tenemos la bendición. Amén. Y sabe que a veces nuestros familiares hasta alcanzan esa bendición aunque no lo merecen. Me gusta mucho que dice Dios: por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. O sea, el pueblo de Israel muchas veces se escapó del juicio y Dios lo bendijo, no por sus obras. ¿Sabe por qué? Por amor a quién. Wow. Pero qué importante que saber que Dios nos ama. Porque si Dios, sabe usted que Dios lo ama no en el sentido de general, porque Dios ama todo. Pero Dios ama, no siendo más, sino que Dios bendice a aquellos que aman a Dios obedeciendo sus mandamientos. Son dos cosas diferentes. O sea, si yo soy un amado de Dios y lo demuestro haciendo buenas obras, entonces, por amor a mí, Dios va a bendecir a quién? A mis hijos. Y hasta 1000 generaciones. Amén. Y más si cada generación se entrega a Cristo, se confirma eso. Ya después un día vamos a hablar más sobre eso. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos doble razón por dar gracias a Dios todos los días. Por su misericordia y por su bendición. Amén. Y dice, termina el versículo 23. Nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas cada mañana? La misericordia de Dios. Y extra para nosotros, su bendición. Amén. Amén. Y mire, termina diciendo el versículo: grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Amén. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. No se olvide eso. Dios lo que promete, cumple. Ya lo he mencionado, pero viene a mi mente. Había una persona negativa. ¿Usted conoce personas negativas? ¿No seremos una de esas personas negativas? No diga nada. Se está grabando todo. Una persona negativa, pesimista, de esas que ven, y cristiana. Tampoco puede haber cristianos, hijos de Dios, negativos, pesimistas. Tristemente sí lo hay, así como hay mentirosos, como hay envidiosos, como pero bueno, esa es otra cosa. Y estaba renegando. Que mire, que cuando hacía calor, que porque hacía calor. Y algunos de nosotros somos así. No me gusta, odio el calor. Pobre, hasta odiamos al calor, pobrecito el calor. ¿Qué nos hace nomás? Nos calienta un poquito más. Sí. Y cuando estaba frío, odio el frío, qué frío. Entonces iba este hermano pesimista con un siervo de Dios, no se me acuerdo el nombre, pero un hombre de Dios que él era a lo contrario, él era optimista, que él miraba toda oportunidad para que Dios se glorificara. Él sabía que aunque esto fuera malo, Dios de alguna manera lo podía hacer bueno. Ese es el optimista, ese es el hombre de fe. Y se quejaba del clima. Y el pastor dijo, no,
Doy gloria a Dios por el frío. Doy gloria a Dios por el calor. Doy gloria a Dios por el viento. Doy gloria a Dios por todas las estaciones. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez que yo veo que ahí llega una estación y cambia otra estación, yo doy gloria a Dios porque Dios prometió que iba a haber calor, que iba a haber frío. Y eso a mí me hace confiar que mi Dios lo que promete lo cumple. Amén. Wow, qué diferente, ¿ve? Si está frío, usted no renegue. Antes de gloria a Dios, porque Dios dijo que iba a hacer calor. Y si está frío, porque Dios, eso nos debe traer a la memoria la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel. Dios no falla. Dios cumple, mi hermano, mi hermana, aunque no entendamos. Y mire como dice el versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Porque mire, la misericordia de Dios son nuevas cada día, como hemos mencionado, gracias a la fidelidad de Dios. Y por lo tanto debemos de ser como el profeta, que Dios sea nuestra porción. ¿Qué significa cuando dice que mi porción es Jehová? O sea, que Él le daba el primer lugar ¿a quién? A Dios. Que Él, para Él, el todo era Dios. Mayormente que las riquezas, que salud, que la estabilidad emocional, la estabilidad económica. Su porción, su beneficio, su bendición es a tener a Dios en su vida, tener a Cristo en su vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, lo mejor que nos ha pasado, lo mejor que el ser humano le puede pasar es tener a Cristo a su lado. Que Cristo sea su porción. Amén. ¿Quién es nuestra porción? ¿Quién es nuestro sustento? ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién es nuestro proveedor? Cristo Jesús. Él es nuestra porción. Y por eso el profeta Jeremías, en medio de esto, dijo: estoy triste, mi alma está batida, pero ahorita mi alma ya. Ahora mire la actitud del alma, cómo cambió el alma. Aquí personifica el alma. Anteriormente el alma decía: estoy abatida, no tengo paz, no tengo bien. Ahora el alma dice: mi porción es Jehová. Ahora su alma dice: por tanto en Jehová esperaré, en Dios esperaré. Qué cambio de alma, ¿verdad? Esta alma tan a veces que es tan difícil. ¿Sabían que nuestra alma es difícil? Bueno, no es el alma, somos nosotros. Pero nosotros somos almas vivientes, o sea, somos difíciles nosotros. Amén. Amén. No le echemos la culpa al alma. Los seres, bueno, no estén pensando en hermano, solo ya lo vi. Se tiene doble bendición aquí. Pero eso no se llama alma. Perdón. Es que el hermano solamente le dijo: ay, veía, está fluctuando mi corazón. Todo veo, ¿ok? Nuestra alma, o sea, nuestra alma, el ser interior, donde está nuestra mente, pensamientos, emociones y voluntad, nuestro ser completo, somos complicados. Somos almas vivientes complicadas. Gracias a nuestros padres originales. Y también gracias porque a veces heredamos cosas de nuestros padres terrenales también. Por culpa de Adán y Eva, venimos a ser almas vivientes complicadas. Y a veces también por culpa de los genes que heredamos de nuestros padres. Y a veces hasta de un tío o de los abuelos. Mira, el muchacho se parece al tío Casparito. Mira, la niña, igualita a la tía Nina. Qué curioso. Así sucede, a veces se parecen los hijos al tío, a la tía, a un abuelo o a un bisabuelo o tatarabuelo lejano. Y todo porque heredamos. Y a veces heredamos lo malo. No, a veces también heredamos lo bueno. Pero a veces sobresale más que lo malo, el genio, el carácter.
Yo no sé qué heredé de mis papás. Sí, yo creo que heredé algo, varias cosas. Mejor no hablo de mí ahorita. Lo tengo que pensar bien. Y no quiero después meterme en problemas. Pero somos almas complicadas por causa principal del pecado. Esa es la razón. Y es por eso que muchas veces caemos en estados de desánimo, de tristeza, de derrota, porque nuestras emociones son traicioneras. Un día nuestras emociones están felices y otros días están tristes. Y somos conducidos, controlados. Cuando somos controlados por nuestras emociones, somos conducidos por nuestras emociones. Cuando yo controlo mis emociones, yo soy el que manejo. Cuando las emociones me controlan a mí, ellas son las que manejan, son nuestro chofer. Pero un chofer que tiene autoridad y nos lleva a donde él quiere. Esas son nuestras emociones fuera de control. Jeremías, un hombre de Dios, en este momento, anteriormente, ¿cómo estaban sus emociones? Feas, hasta abajo. Pero mire, cuando él empieza, pero dije, voy a meditar, me voy a evaluar, y va a decir, no, sí, esto que está sucediendo es causa del pecado, yo lo advertí, esta gente tiene su caso, pero aún así yo estoy vivo, ahí veo otros vivos, ahí están otros vivos. O sea, es la misericordia de Dios que no nos consumió a todos. Es por la misericordia de Dios que unos estamos aquí y otros no están, pero es por la misericordia de Dios. ¿Por qué en esto del virus unos murieron y otros no? Y a veces gente buena, a nuestro parecer, murió, y gente malosa andan vivitos y codeando y haciendo daño. No fue un aviso, porque Dios les permitió vivir para que se arrepientan, pero muchos no han tomado esa oportunidad. Pero bueno, volviendo aquí, mi porción es Jehová, dije a mi alma, por tanto, en él esperaré. Ya dice el versículo 25, bueno es Jehová a los que esperan en él. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. ¿Para quién es Dios bueno? Para todos, pero mayormente el que se beneficia de la bondad de Dios es aquel que le busca. Dios es bueno para el ser humano, Dios es bueno para todos, pero ¿sabe quién se beneficia más de la bondad? Aquel que busca a Dios. Por eso dice, mi alma, al alma, bueno es Jehová a los que en él esperan, al que le busca. Bueno es Jehová, aquel que en medio de las circunstancias, del dolor, de la enfermedad, del problema, sigue esperando en Dios. Sigue esperando que Dios se glorifique. ¿Y sabe cómo sucede? ¿Qué es lo que hace esta clase de alma que espera en Jehová? Esta clase de alma activa su fe y dice, si Dios hoy no hace la obra, la va a hacer mañana. Llega mañana y dice, si Dios no hace la obra hoy, lo va a hacer mañana. Y así siempre está en esperanza contra esperanza. Así siempre está esperanzado, esperando que Dios se glorifique en su vida. Nunca pierde la fe. Esta es la clase de alma que Dios quiere que tengamos. Aquella que no se da por vencido. Dase, Señor, porque hoy estoy todavía conmigo. Todavía tengo vida. Y si tengo esta dolencia, esta enfermedad, yo sé que tú, en cualquier momento o día, tú me puedes sanar. Si es tu voluntad. Y así sigue esperando y esperando en el Señor. Porque mire, esperar en Dios en silencio y sin renegar y murmurar. Dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué es esperar en silencio? Alude, poder entender que no tenemos que murmurar, no tenemos que desesperar. Porque mucha gente, ay Señor, ¿por qué a mí? Que soy una chivita que me porto bien. Ah, pero ya eres chiva, no eres oveja. ¿Cuánta gente a veces
Y no están pasando cosas tan difíciles como otras personas. Hay gente que pequeñas pruebas, pequeñas enfermedades, pequeños problemitas, los destruyen, los abaten. Y ahí se cumple el dicho que dice, se ahogan en un vaso con agua. ¿Cuánto puede? Imagínense. Primeramente yo ni en una botella con agua, yo ni siquiera quepo aquí. Pero mi falta de fe, en ese momento, me hago tan chiquito que me meto a esta botella y pareciera esta poca agua como si fuera un mar. Así es la falta de fe. O sea, la falta de fe nos minimiza, nos achicota. O sea, es como tomar esas que tomaba el Chapulín, pastillas de chicotelina, ¿no? Y nos hacemos tan chiquitos que ayer nos estamos ahogando en esa agua. En cambio, la fe nos hace ver gigantes y dices, pero ¿cómo? Yo no me voy a ahogar ahí, ni qué. Además, y así el problema lo ve. El que usa la fe en medio de los problemas, ve al problema pequeño. El que le falta la fe, ve los problemas como gigantes. Por eso la Biblia nos dice que con Cristo, ¿dónde estamos? En los lugares terrenales. ¿Dónde estamos con Cristo? En los lugares celestiales, en las alturas. Y recuerde, desde las alturas hacia abajo, todo se ve pequeño. Así mismo, todo problema, toda circunstancia, toda situación difícil, cuando usted y yo esperamos en Dios con fe, es pequeño. Y aunque sea grande, para mí, la ventaja es que yo tengo un Dios grande. Amén. Alguien dijo, cuando usted no tiene fe, está poniendo a Dios como un Dios chiquito. No es que Dios sea chiquito, sino en ese momento para la persona, falta de fe, tiene un Dios chiquito. Pero el que tiene fe, ve a un Dios grande, un Dios poderoso. Y aunque el problema sea grande para mí, lo bonito, lo hermoso es que mi Dios es grande. Mi Dios es más grande que todo problema, que toda circunstancia negativa, que toda enfermedad, que cualquier situación mala. Mi Dios es grande. Amén. Esa es la fe. La fe descansa en Dios. Y cuando yo tengo falta de fe, cuando yo me minimizo, es cuando yo confío en mí mismo y es cuando fallo, es cuando caigo, es cuando mi fe se baja. Pero cuando yo creo en Dios, que Él todo lo puede, me encomiendo a Él, mi alma se apega a Él, mi alma espera en Él, entonces no tengo problema porque sé que Dios está en control del asunto. Amén. 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 Hay bendición cuando se espera en Dios, en medio de las disciplinas y de las pruebas. Por eso, guarde silencio, no murmure, no critique, no reclame a Dios, no, ¿por qué a mí? Y menos si usted no es una persona justa, recta, íntegra delante de Dios. Porque Dios solamente contesta a aquellos que son rectos, íntegros delante de Él. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y le buscan en humildad. Porque aunque usted sea cristiano, ore todos los días, lea la Biblia todos los días, pero si usted se presenta ante Dios con arrogancia, Dios lo va a ver de lejos. Porque Dios al orgulloso lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo levanta. Ahí tiene mucho que ver la actitud. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. O sea, lo que el profeta está diciendo aquí es llevar el yugo. El que se siente solo calle, es porque Dios se lo impuso. O sea, que Dios lo disciplinó. Muchas de las veces que nosotros pasamos por momentos difíciles, pruebas o problemas, a veces, no todo el tiempo, pero a veces es la disciplina de Dios por nuestras malas acciones, por nuestra desobediencia. Entonces, si yo
estoy siendo disciplinado, ¿qué debo hacer? Callarme y decir, Señor, lo merezco. Amén. Amén. Tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que el Dios al que ama le pasan los pecados. No. Le dice, ay, mijito, hiciste mal, te voy a dar un premio, como muchos padres. Muchos padres, en vez de disciplinar a los hijos, premian sus malas acciones. Un día, un muchacho que en la high school hacía desastres, y después, ¡boom!, ni fue al colegio y le compraron sus papás un carro Audi. Esos son costosos, más de 40, 50 mil. Y ni siquiera fue a estudiar al colegio. Iba mi propio Josué, que buen hijo, iba al colegio, le di el escoba, bueno, ya me quité el azúcar, ni modo. Que lo merecía un carro nuevo. Y así son los padres. Ay, mi hijo, te grabaste, lo hiciste de panzazo y no vas a ir a estudiar ni trabajar en tu carro. Entonces, los padres que aman a sus hijos, los disciplinan. Amén. Al no disciplinarlos, demuestra que usted no los ama. Así es con Dios. Dios tiene que disciplinar. Porque Dios al que ama, lo disciplina y lo tiene por hijo. Porque Dios al que no disciplina, es porque lo ve como un bastardo. O sea, no como un hijo. Por eso tenemos que aceptar la disciplina de Dios. ¿Por qué estoy cogiendo? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo el otro? ¿Será que Dios me está disciplinando por algo que hice en el pasado? ¿Será que es consecuencia de mis pecados pasados? ¿O de mis descuidos pasados? Por eso uno tiene que decir, Señor, si esto que estoy pasando es tu disciplina por no obedecerte, me callo y lo acepto. Solamente pido que me des fuerzas para que yo pueda salir de este momento. Se ponga su boca en el polvo, imagínense conmigo, cállate. Si Dios te disciplinó, cállate. Si vas a hablar mejor, come polvo para que no hables contra Dios. Y dé su mejilla a otro para que lo cachetee. O sea, vamos a aplicarlo de esta manera. Cuando usted vaya a querer renegar contra Dios, mejor dígale al vecino, a su esposa, cacheteame por favor, para no blasfemar, para no murmurar. Ay, imagínense cómo andarían nuestras mejillas. Que cada vez que habláramos algo de ti, a ver, ¿oíste la palabra? ¿Oíste? Que en vez de murmurar y que pecas, déjame que cachete. Imagínate, ya las cosas se van a... Ya se abrieron las hermanas, se van a gozar, pero es bíblico. Terminamos. Dios disciplina o permite la prueba, permite los problemas, las desgracias, pero nunca nos abandona. Amén. Dice el versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Amén. Amén. Dios no abandona a mi hermano, mi hermana. Nunca. Muchas veces podemos creer que Dios nos ha abandonado. No. A veces Dios se está alejando, no porque Él se ha alejado, sino porque yo me he alejado de Él. Dios siempre está en su trono. Dios siempre está en el mismo lugar. El que cambia de lugar no es Él, sino nosotros. Entre más lejos de Dios, menos calor de su bendición vendrá a nuestra vida. Entre más cerca de Dios, hay bendición, hay misericordia, hay prosperidad, hay poder, hay victoria para poder nosotros superar y salir adelante en medio de esas circunstancias difíciles. Amén. Dios no abandona. El hombre es el que abandona a Dios. Y si pasa esto y pasa aquello, es porque el hombre ha abandonado a Dios. Porque este virus que ha matado millones de personas en el mundo entero y tantos hemos orado, ¿será que Dios lo escucha?
Dios sí escucha, pero esta es una de las señales de los últimos tiempos y que vendrán más por el alejamiento que Dios tiene, el que la gente se haya alejado de Dios. Por eso, si usted ve que este país vienen más problemas, se está hundiendo más en la economía, este país se va cayendo. ¿Sabe por qué? Porque se ha alejado de Dios. Por eso, si este país o cualquier nación se aleja de Dios, más cosas malas van a venir. ¿Por qué cree que México está como está? El Salvador o otros países, por su alejamiento de Dios. ¿Por qué cree que el continente africano es el más pobre? Por su alejamiento de Dios. ¿Por qué cree que Estados Unidos en tiempo pasado era una potencia grande, poderosa y bendecida, aunque ahorita nada más el título le ha quedado? ¿Sabe por qué? Porque estaban más cerca de Dios. ¿Por qué muchos de ustedes y yo somos bendecidos? Porque estamos cerca de Dios. ¿Y por qué a veces no estamos bendecidos? Porque estamos lejos de Dios. Pero una cosa, en medio de lo que usted y yo estemos viviendo, no olvide, Dios no abandona. Amén. Así como cuando usted disciplina a sus hijos, ¿los abandona? Ok, mi hijo, esta va a ser tu disciplina. Dame tu teléfono. Después de unas 20 nalgadas. No, tampoco, ¿verdad? No, ahorita, que no, hermanos jovencitos, ahorita les duele más que les quite privilegios que los nalguee. Porque se les da 3 nalgadas, a usted le va a doler más. ¿Se acuerda? Yo cuando a veces le daba amigos, sí les llegué a dar. Ay, andaba, aparte que me dolía la mano, me dolía el corazón. No, y mi esposa lloraba más cuando ella le daba. Pero después se contentaban porque se iban a su Nintendo, lloraban un ratito y se iban a la televisión y a seguir en su teléfono. No. Les duele más que les quite esos privilegios, televisión, pero no tienen televisión los jóvenes. Los teléfonos, las tabletas y los videojuegos. Eso les duele más. Pero usted los deja de querer, les deja de dar, la verdad que no los disciplina quitándoles el alimento. O sea, mijo, te voy a disciplinar, te vas para afuera, ya vas a dormir y comes caca. ¿Verdad que no? Les quita esos privilegios, pero lo tienen en su cuarto, tienen cobija, tienen calor de la casa y les da comida. ¿Verdad? O les quita también la comida, ¿no? Nomás les quita los privilegios. Así mismo es Dios. Dios nos quita cosas o permite que vengan cosas, pero en otras áreas, por su misericordia, por su amor, nos mantiene vivos. Nos mantiene firmes. No nos abandona. Amén. Ahora, profeta Jeremías lloraba. Y decía cosas que su alma. Pero al final él pudo entender que Dios es bueno. Amén. Lo que usted está pasando, que no es difícil, que no es fácil, que es difícil. ¿Es porque Dios es malo? No. Dios es bueno. Amén. Dios nunca puede ser malo, porque va en contra de su naturaleza, va en contra de sus atributos. Y aquí están 4 atributos que no permiten que Dios sea malo. Primer atributo, su amor. Segundo, su bondad. Tercero, su misericordia. Cuarto, su fidelidad. Amén. Y quinto, su paciencia. Porque si no tuviera paciencia con nosotros, no estaríamos aquí platicando. Por eso, mi hermano, tenemos un Dios. Amén. Gloria a Dios. No importa cuál es la razón de nuestro sufrimiento, Dios es bueno. Amén. 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 Dios es bueno. Debemos evaluar nuestra vida para así arrepentirnos de la desobediencia que estamos cometiendo. Porque muchas veces esa desobediencia es la que nos ha llevado a ese problema, a esa situación. Evaluémonos.
como el profeta se evaluó. Esa tristeza que estamos teniendo no es buena. ¿Por qué la tengo? Cuando la Biblia me dice que tengo que regocijarme en todo el tiempo. Por eso, mi hermano, mi hermana, la bondad de Dios es infinita. Amén. ¿Sabe qué significa infinita? Sin fin. Por siempre. Para siempre. O sea, incomprensible, entendible y que siempre va a estar acá. Su bondad es infinita. Y es menester, es necesario, es indispensable que lo alabemos y lo adoremos. Amén. Vamos a alabar.